Bueno, pues un día le pregunté a Belén Trueba, camino del Benedictushof, en el 2018 íbamos al Rohatsu y bueno, de Frankfurt a Holkirchen pues había que viajar en tren y ella viajaba desde Bilbao hasta Frankfurt y yo viajaba desde Madrid, me parece. Y nos encontramos allí en el aeropuerto, ¿no? Luego ella, como ya había ido muchas veces, pues bueno, pues fuimos al tren, quiere decir que ya sabía ella por dónde había que ir a Würzburg, ir a una ciudad y luego de ahí a tal. Y así hablando, pues me recordé ahora mismo, que ella había practicado Zazen con diferentes maestros, con Billis, que fue el maestro de Alexander Porain, y que como sabéis, fue un monje benedictino, no hace mucho que falleció, y de hecho de aquella todavía él estaba allí en el Benedictushof, ¿no? Que es un antiguo monasterio también, ¿no? Que es donde eh, se practica zazen y también contemplación. De hecho, por entonces pues debía haber 2 o 3 grupos meditando y pues, no sé, pues habría igual más de casi 300 personas, más o menos, ¿no? Y bueno, entonces ella había conocido también, había practicado con Ana María Slute y había conocido a Nomilla Lasal. Nomilla Lasal fue un sacerdote jesuita alemán que estuvo durante años llevando la misión jesuita en Hiroshima. No estoy muy seguro si es Hiroshima o Nagasaki, pero creo que era en Hiroshima. Si no es Hiroshima, es Nagasaki. Bueno, pues de hecho fue uno de los supervivientes con secuelas, ¿no? de la bomba atómica, una de las bombas atómicas. Y este hombre pues se interesó por el Zen en su momento y alguien le dijo, bueno, pues si estás interesado por el Zen, mira, no leas nada o no te pongas a leer porque no vas a entender nada. Entonces, lo mejor es que te involucres, ¿no? en un sesshin, ¿no? Vayas a un monasterio donde se practique Zen y que, bueno, pues te inicies en el tema y tengas la experiencia, ¿eh? Y yo le pregunté a Belén, viajando en ese tren hacia Würzburg, digo, ¿cómo eran los techos eh, en Omilla la Sal? Dice, siempre decía lo mismo, ¿no? Era muy, muy simples, muy básicos y muy repetitivo, ¿no? Siempre decía lo mismo. Y no precisamente era un tipo carente de cultura, que tenía una cultura muy vasta, pero me llamó la atención ese comentario, ¿no? De que siempre comentaba lo mismo y que no, pues que no era especialmente, vino a dar a entender que no era especialmente jugoso, por así decir, el texto y tal, ¿no? Bueno, el tema viene de la mano espontáneamente, que es un poco la tónica, ¿no? De este tipo de textos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Que muchas veces me pregunto, pues, qué lata, ¿no? Me refiero, ¿no? Que estén ahí aguantándome la chapa en YouTube, ¿no? Con este tema, hasta aquí el pesado de Manuel con, ¿no? Con todo este asunto. Eh, en realidad surge espontáneamente, en la mayor parte de las ocasiones, salvo a lo mejor alguna lectura muy, muy precisa y muy concreta y muy de Pascuas en Ramos, surge espontáneamente en la propia sentada prácticamente, ¿no? En la última de las sentadas, ¿no? de la práctica, pues surge una cuestión y de ahí pues aparece y tal, ¿no? Por eso también a veces cuando después se ve el vídeo en YouTube parece como que las palabras casi
¿no? Tardan en salir, ¿no? Porque estás en otro estado, no es... o sea, todo esto viene después, ¿no? De estar ensimismado, no viene cuando estás activado y te pones a dar una charla sobre un tema concreto, ¿no? En el que hilas enérgicamente, ¿no? Sino que estás en un estado ¿no? de tal, ¿no? Y esto, bueno, pues también conviene aclararlo, ¿no? Porque si no parece que estás quedándote pánfilo. Bueno, el tema es que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con los maestros Zen, en general con los maestros, y en general con el, el- el agarrarse a adoctrinarse, en una palabra. ¿Por qué? Porque precisamente desde mi punto de vista, lo interesante de la visión que emerge de la experiencia en el Zen, de la práctica, ¿no? De la vivencia meditativa, está justamente en que es una experiencia que tradicionalmente se pretende proteger de todo tipo de especulación o de adoctrinamiento, ¿no? De intelectualización, etcétera, ¿no? Precisamente para no condicionar, para no perturbar, para no atrapar esa libertad originaria en la que tiene su salsa, por así decir, lo que es decir, el ser, eh, de la interpretación, ¿no? De la problemática interpretativa. Es decir, una cosa es la experiencia y otra cosa es la interpretación que hacemos de la experiencia, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? En el momento que hacemos una interpretación de la experiencia ya estamos en la trampa. Estamos en la trampa con nosotros mismos, pero si además luego hay alguien que está en simpatía con tu discurso o con tu dinámica o con tu manera de hacer las cosas o con tu rollo, entonces es fácil quedar atrapado en el punto de vista que encima no es ni tu propio punto de vista, es el punto de vista, en este caso, de un maestro X o de un maestro Zen o de lo que sea. El agravante de que sea un maestro Zen es que precisamente aquel maestro que debería preservarse y preservar de la trampa interpretativa, bueno, no deja de estar haciendo una interpretación, ¿no? Bueno, pues uno debe hacer o no debe hacer, o esto consiste más bien en, o tenemos que... pero ahí, en todo eso hay una instrucción, hay un adoctrinamiento, hay una interpretación. No digo que sea, es inevitable también, pero sí que hay que, desde mi punto de vista, eh, por así decir, mantener una higiene del camino, ¿no? Una higiene de la práctica, ¿no? Y esa higiene está en soltarse y no agarrarse, no amarrarse a ningún punto de vista, porque en definitiva de lo que se trata es de individuarse. De lo que se trata es de alcanzar un estatus de libertad que te permita observar la cosa como es. No es ver el árbol grande o el árbol con muchas hojas o muy no sé, muy atractivo o muy cutre o muy joven o muy anciano. No se trata de observar el predicado, ¿no? Se trata de observar la presencia, o sea, ¿no? el ser mismo, o sea, ¿no? ¿eh? O sea, advertir el árbol o lo que sea, ¿no? Y en este caso, la vivencia, lo que es, ¿no? El propio ser. De hecho,
Es curioso porque Durkheim, que fue un psicólogo y también bueno, un maestro el Zen, ¿no? También, ¿no? O alguien al menos muy interesado que vivió también durante años en Japón, ¿no? Y que desarrolló en la Selva Negra en Alemania un centro, ¿no? Donde enseñaba a la gente a encontrar el jara y, bueno, una serie de prácticas, ¿no? ¿no? Que condujesen también a la experiencia, ¿no? Del ser y traía también maestros zen o venían, ¿no? Invitados por él a este centro también, ¿no? Y etcétera, etcétera. Eh, Uno de sus discípulos, que es creo que es francés, se llama Casterman, eh, hablando de Durkheim cuando ya era ya tenía muchos años y tal, decía que su sola presencia, ¿no? Aunque ya estaba un tanto decrépito, por así decir, ¿no? O con pocas fuerzas y tal, ¿no? Pero que su presencia todavía era mucho más elocuente, ¿no? Que sus palabras cuando era más enérgico y tal y cual. Y en una introducción a un librito donde se recopilan selecciones, ¿no? De comentarios que él hacía y tal, ¿no? De Durkheim, pues cita a Heidegger justamente, ¿no? Al filósofo alemán, ¿no? Lo cita y cita justamente que, a ver si os capturo el comentario en sí, ¿no? Para ser muy fiel a lo que dice, que es muy simple y muy breve, pero que es interesante. Justamente viene a decir que Heidegger, que había leído a Suzuki, eh, mm, viene a dar a entender que precisamente lo que él cree, dice, si entiendo bien a Suzuki, esto es justamente lo que llevo tratando de decir toda la vida, ¿no? Que aquello que da que pensar, ¿no? Que merece ser pensado, ¿eh? Aquello que da que pensar es justamente lo que merece ser pensado, ¿no? Que es pensar, etcétera, ¿no? Toda esta cuestión que era su gran preocupación filosófica, ¿eh? Eh, justamente es, claro, de lo que se ocupa el Zen. Lo que vale la pena de ser pensado, ¿eh? Aquello que es justamente lo que da que pensar, y lo que da que pensar, lo que otorga un mandato, por así decir, ¿no? Al pensar, ¿no? A identificar, ¿no? Es justamente este asunto del ser. ¿Sí? Pero no es el predicado, o sea, no es esto es esto, ¿no? Por eso en el Zen se, se es muy estricto con la cuestión de no nombrar, ¿no? O sea, de no quedarse con una idea, con un concepto, con un formato, porque justamente eso ya mata la experiencia originaria, ¿no? Y la condiciona, ¿no? La imposibilita. ¿Eh? Eh, y en la práctica meditativa, en este sentido, es una deconstrucción constante, ¿no? Es un modo de romper esa, ¿no? De imposibilitar, de impedir que tenga lugar ese encierro, ¿no? Eh, ese modo de pensar que procede ya de la memoria, ¿no? Del condicionamiento, de la experiencia, ¿no? Del adoctrinamiento, etcétera, ¿no? De la actividad psicomental, pero no de la apertura y de la aprehensión de lo real a partir de la propia totalidad, ¿no? No es algo que uno ve
y de lo que uno se apercibe, sino algo de lo que normalmente eh, uno, uno repite, uno eh, se asienta o se agarra a ello o lo que sea, ¿no? Y en este sentido, que era lo que trataba de decir antes, los maestros en el Zen, o los maestros, los instructores, los acompañantes, todo el mundo que está en el Zen también, está también en ese asunto, ¿no? en ese peligro, ¿no? Y una prueba evidente de ello es si realmente la asepsia de la experiencia Zen y de la consecuencia a esa experiencia fuera una asepsia como Dios manda, por así decir, no habría diferencias entre el modo de entender el mundo y las cosas y el propio Zen entre unos maestros y otros. Entonces, ¿cómo es posible que unos maestros tengan esta perspectiva y este enfoque y aquel otro enfoque es más racional o aquel otro es más religioso o este otro es más budista o aquel más cristiano o más no sé qué, ¿no? Eh, ¿Dónde está está en la cuestión esta? Es decir, no está en la experiencia del Zen. En la experiencia del Zen, probablemente todos ellos están en el mismo punto, en un punto equivalente, o han estado, sino está en la interpretación de la experiencia del Zen. ¿eh? El momento en el que hay experiencia, o sea, la plenitud de la experiencia no es algo que tú puedas racionalizar, lo puedes racionalizar después. Pero una vez que luego lo racionalizas, ya no es la cosa. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí es, o sea, lo que trato de decir es, bueno, hasta cierto punto es inevitable que uno tenga unos referentes cosmovisivos, ¿no? O sea, una interpretación del mundo, pero a la vez debería uno no agarrarse a ello para conservar esa libertad, ¿no? Originaria del ser, que al final es el faro, ¿no? Es la luz eh, que nos puede llevar más allá de lo sabido, entre comillas, digamos, de lo que pensamos como sabido, ¿no? De lo muerto, por así decir, ¿no? O de lo caduco. ¿No? Si en lo que estamos es eh, en experimentar, en vivenciar de una manera nueva, renovada, actualizada, etc., hay que tener en cuenta todo esto y saber prescindir también de todo tipo de punto de vista, por mucho que, bueno, pues que nos gusten nuestros puntos de vista. ¿Vale? Y esa es la individuación es la conciencia así, es la vivencia, la realización de la vivencia momento a momento, aquí y ahora, no en el pasado, no en el futuro, de la completud, o sea, de la totalidad, ¿no? En la que uno, de la que uno participa y de la que uno forma parte, por así decirlo. Y eso, la experiencia, por eso la práctica meditativa no puede entenderse como como una terapia o como una herramienta para no sé qué beneficio. No, eso no nos sirve. ¿eh? Eh, la práctica, la actitud meditativa tiene que estar en otro lado, ¿no? En otro asunto, eh, en otro tipo de camino, ¿no? Y ese camino es el de
salir, por así decir, ¿no? del mercado, ¿no? Del mercadillo en el que estamos tratando no sé, ¿cómo se dice? Busco algo barato, de los trapos y todo eso. Bueno, más o menos esto, ¿vale?